Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre de nuestro Dios. Démosle una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar nuestro estudio que hemos venido ya del martes pasado iniciamos y hoy vamos a continuar. Y voy a invitarlos para que estén de pie y vamos a leer un pasaje de la Escritura. En el libro de Efesios, capítulo 3, del versículo 8 al versículo 13. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, verso 8 en adelante, dice así la palabra. A mí, que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia y a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Gloria al Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Dios, para que el Señor nos ayude en esta noche en la meditación de estos pasajes. ¿Quiere usted levantar sus manos y adorar a Dios, clamarle al Señor en esta hora? Señor Jesús, gracias te damos, Señor, en esta hora. Estamos ante ti, Señor Dios Todopoderoso, Señor, para aprender de tu palabra en este día, Señor. Enséñanos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, las inescrutables riquezas que tú nos has regalado, la multiforme sabiduría tuya, Señor, que sea dada a conocer por medio de la Iglesia, Señor Jesús, tus misterios que has trazado, Señor, todas las dispensaciones, todos los tiempos, todas las edades, Señor. Oh, tú eres Rey, tú eres soberano, Señor Jesús, Dios nuestro. Gracias te damos, Señor Dios nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. El apóstol Pablo estaba hablando aquí, me parece muy hermoso esta declaración que él hace. Él se presenta como el más pequeño de todos los santos, y eso que fue un gran apóstol. Dice que le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, lo que nosotros tenemos es muy precioso. El apóstol dice inescrutables riquezas. Los que nos hemos metido en las cosas de Dios vemos esto como un tesoro, como una riqueza. Y él dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios. Me parece muy hermoso lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado a conocer, lo que nos ha revelado y la responsabilidad de dar a conocer el misterio, el evangelio a los que andan en tinieblas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Estuvimos viendo
hace 8 días acerca de las dispensaciones y dijimos que las dispensaciones, ¿cuántas son? 7 dispensaciones, que la primera se llama inocencia, segunda, conciencia, tercera, gobierno humano, la cuarta, la promesa, la quinta, la ley, la sexta, la gracia y la séptima, el reino. Bueno, ya menos más de la mitad ya no la sabemos. Estuvimos mirando que el Señor le reveló a sus santos apóstoles, a los profetas, incluso allí en el Antiguo Testamento, allí en Amós capítulo 3, verso 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, todo lo que sucedió, todo lo que va a suceder, lo que está sucediendo y todo lo que sucederá, el Señor ya lo ha revelado a sus santos profetas, ya está escrito aquí en la Biblia. Todo lo que aconteció, cómo fueron, por eso nosotros tenemos una buena información desde el comienzo del cielo y de la tierra hasta el final. Nosotros tenemos ese panorama, ese conocimiento muy amplio. Cuando se toma una foto panorámica es porque cubre 180 grados, hay una buena amplitud. Hay quienes tienen una fotografía muy pequeña y conocen solo una parte del Evangelio, una partecita muy pequeña, pero a través de las dispensaciones nosotros podemos mirar desde la creación hasta el final. Entonces el Señor dice que Él no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todo lo que se tenía que decir acerca de la profecía, todo lo que se tenía que decir acerca de Jesucristo quedó registrado en la Biblia. Por eso en Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos postreros tiempos nos ha hablado por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, todo lo que tenía que decir el Señor ya está aquí. Que a veces nos asustan, que las profecías mayas, que el Apocalipsis, que va a llegar muchas cosas, porque muchas de las cosas que van a suceder no van a ser para nosotros. Al contrario, es para tener confianza en el Señor y tener seguridad y afianzarnos en las cosas de Dios. Y no nos va a pasar nada de lo que está allí. En el libro de Isaías, capítulo 46, el verso 10, el Señor a través de Isaías dice, que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Vea que el Señor anuncia lo que va a suceder desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea que el Señor desde el principio ya ha anunciado eso de hambres, pestes, terremotos, todo eso el Señor ya lo había plasmado allí en la Biblia. Hay algunos que se asustan, pero nosotros los que conocemos de la Biblia sabemos que está allí en la Biblia, que ya el Señor lo había profetizado. Bueno, entonces vamos a comenzar. Estuvimos hablando acerca de la primera dispensación y estuvimos hablando acerca de la creación. Los 6 días de la creación, el hombre fue creado en el 6º día, en el 7º día Dios acabó su ornamento y descansó en el 7º día. Creó allí a la primer pareja en el huerto del Edén, en el paraíso. Ese paraíso fue aquí en la tierra. Cuando uno va al mapa o en la Biblia, al final hay un mapa
Incluso hay algunos que indican posible lugar del jardín del Edén, y ahí le ubica allá en medio de dos ríos, y allá le ubican, fue en un lugar específico aquí en la tierra. A veces algunos dicen que el paraíso eso fue por allá en el cielo, no, pero el paraíso fue aquí en la tierra. El Señor dejó a la primer pareja, Adán y Eva, allí. Vimos la tentación, el pecado, la caída del hombre. El pecado rompe la comunión con Dios. Sea el que sea, el pecado rompe la comunión. Nosotros nos enseñaron que habían unos pecados mortales y unos veniales, y que los veniales eran pasables y que los mortales sí, pero la Biblia declara que toda infracción de la ley de Dios es pecado. Cualquier pecado delante de Dios no es como nosotros lo medimos, que un pecado grande o una mentira pequeña, que a veces dicen, no, es que dije una mentirita pequeña o una mentira grande. Después de la caída, entonces viene la consecuencia para la misma naturaleza, la maldición de la tierra que produciría cardos y espinos, la serpiente sería arrastrada y al hombre fueron expulsados, pero esta dispensación terminó con el juicio, la expulsión de allí del jardín del Edén, pero inicia con una promesa. Esa promesa está allí en Génesis 3:15, que estuvimos hablando que todas las profecías, las dispensaciones, inician con una promesa y terminan con un juicio. Entonces inicia la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. ¿Puede colocar nuevamente la imagen, hermano John? Y la promesa dice que, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue la promesa que el Señor hizo de levantar un Salvador. Desde allí ya el Señor estaba profetizando acerca del Salvador del mundo. Después de que fueron expulsados, vemos ya aquí en escena entra Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificio a Dios, ambos construyeron un altar. Tal vez ellos vieron a sus padres ofreciendo cultos, sacrificios, levantando un altar, orando, buscando la presencia de Dios, la comunión. Así que ellos también hicieron lo mismo, pero hubo una ofrenda que agradó a Dios, que fue la ofrenda de Abel, y la ofrenda de Caín no fue aceptable delante de la presencia de Dios. La Biblia habla de que Caín mató a su hermano Abel y en sustituto Dios levantó a Set. Es el tercer hijo de Adán y Eva. ¿Cuántos hijos tuvo Adán y Eva? ¿No? Bueno, vamos a ubicarlo acá. Ahí en Génesis capítulo 5. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró, ¿qué dice? Hijos e hijas. Ahí nombra más los Adán, Caín, Abel, Set, pero dice que
que también le nacieron hijos e hijas. Esta lineecita roja muestra la línea hacia el Salvador. Desde allí viene la descendencia de Jesucristo y aquí usted la va a ver a través de las 6 dispensaciones, de las 4 dispensaciones que faltan acá, la línea que nos lleva hacia el Salvador. Ahorita vamos a ir mirándola. Bueno, aquí entonces aparecen Enoc, Cainán, Nahalén, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. Estos patriarcas se llaman antediluvianos, o sea, antes del diluvio fueron los patriarcas antediluvianos. Después hay unos patriarcas que fue después del diluvio, son los patriarcas postdiluvianos. Estamos en la segunda dispensación, conciencia. Dice la Biblia que se multiplicó los hombres, abundó la iniquidad hasta corromperse la tierra y se llenó de violencia. Y Dios dijo, raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres. Y es así como haya a un hombre justo que se llamó Noé. Noé tenía ¿cuántos hijos? 3 hijos. Se llamaban Sem, Cam y Jafet. Y Noé, según la orden de Dios, le dijo que construyera un arca para él y su familia y para algunos animales. ¿De cuántas especies de animales metió Noé en el arca? ¿De cuántas parejas? De cada especie una pareja. Vea lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás, ¿qué? 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y nosotros siempre decimos que una parejita, pero la Biblia dice que fueron 7 parejas de los animales limpios y una parejita de los animales que no eran limpios. Bueno, de la limpieza ya eran considerados unos inmundos. Después, bueno, ahí más adelante dice cuáles eran los que no eran limpios. Bueno, después de Noé, ¿cuántos días duró el diluvio? ¿40 días duró el diluvio? No, 40 días y 40 noches duró lloviendo. O sea, pero ahí estaba el agua. O sea, por aquí tengo el dato, se me perdió. Fueron 180 y pico de días que duraron, y que duró Noé y su familia dentro del arca. 150 días. Ahí en Génesis 7, el versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Allí Dios le había dado la orden a Noé que llevara alimento. Imagínese usted la cantidad de alimento que debería llevar para sostener, para alimentar a la cantidad de animales. Imagínese nomás usted comprando el alpiste para el pajarito allí que tiene en la casa. Ahora Noé tuvo que hacer, habla de la Biblia ahí de unos lugares especiales donde estaba el alimento para 150 días que duró Noé, mucha gente le ayudó a construir el arca,
pero no se arrepintieron, no creyeron a Noé. Incluso hay unos pasajes en la Biblia que habla acerca de como en los tiempos de Noé. Entonces, así será la venida del Señor también. Él da un paralelo que como en los tiempos de Noé. Entonces viene la descendencia del Señor Jesús, viene por la tribu después de Noé, viene por Sem. Listo, puede avanzar, hermano. Listo. Ahí terminó la ¿qué dispensación? La segunda, inocencia, conciencia. Y inicia la tercera dispensación que se llama gobierno humano. Inició con una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Que no volvería, bueno, el año pasado llovió harto. El arco iris fue puesto como señal de que la tierra no sería jamás destruida con agua. Ahora va a ser con fuego, algo más pasajero. Allí en Apocalipsis habla de todo lo que va a descender, dice que es lluvia de fuego. Entonces, aquí inicia la tercera dispensación, el pacto que Dios hizo con Noé, y vamos notando los pactos que Dios ha hecho a través de los hombres, todos los pactos que el Señor ha hecho. ¿Cuántas personas finalmente fueron salvas en el arca? 8. ¿Qué fue? Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. Dice por allí en Hebreos que 8 en total fueron salvos. Allí hay una enseñanza en el arca de Noé, que a pesar de que dentro del arca había vida, porque cuando empezó el diluvio, imagínense la cantidad de personas muertas, animales, cadáveres flotando por allí, que a pesar que imagínense Noé allí con toda esta cantidad de animales, a veces nomás uno tiene un perrito en la casa y llega alguien y dice esta casa huele a perro. Imagínense la cantidad de animales, ese zoológico completo que tenía allí. Y de pronto alguno dice, no me gusta el olor a los animales. Pero a pesar de que se presentaban diferentes situaciones, imagínense ya a la hora de dormir y el burro rebuznando y no había una paz allí, la cantidad de animales. Pero a pesar de todas las dificultades que se presentaban dentro del arca, había vida. O sea, había salvación ahí. Fuera del arca no había vida. Esto nos da un paralelo acerca de la iglesia, que a veces a pesar de que hay ciertas diferencias con hermanos, de todas maneras hay vida, porque allá afuera, hermanos, no se espera nada agradable. Bueno, continuamos. Después de Noé, entonces, vea, ahí va la línea del Mesías, la línea roja por Sem. Habla acerca de los hijos de Can, los hijos de Sem y los hijos de Jafet. Después, en el reinado, estamos en el gobierno humano. Ellos quisieron gobernarse en ellos mismos. En la Biblia habla del primer poderoso que hubo sobre la tierra, un hombre que se llamó Nimrod. Más adelante vemos quién fue Nimrod. Fue el primer hombre este hombre se levantó, dicen que defendió a los pueblos porque los animales venían a atacar a los caseríos, y él se levantó y hizo unas estrategias. Dice que fue el primer poderoso, pero ellos querían construir una torre. Y dijeron, hagámonos una torre, un nombre, por si fuésemos esparcidos, tener como de referencia allí Monserrate o la torre de Colpatria allí, como esa referencia. Pero el Señor descendió y finalmente ese propósito que tenía el hombre no se llevó a cabo. ¿Y qué sucedió allí?
se les confundieron las lenguas. Vinieron y se confundieron las lenguas y entonces no pudieron continuar el trabajo, la obra que iban a hacer allí, la construcción. Esto quedó allí a medias. No sé si los Null eran los ingenieros allí y nunca la terminaron porque desviaron los recursos y quedó sin esa obra sin terminar. Bueno, después de la Torre de Babel, entonces termina en ese juicio, ¿sí? Allí terminó. Y hablando de lenguas, ya mirando en la última dispensación, el Señor dice que Él va a llamar de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, y estaremos adorando a Dios. Y yo me imagino que volveremos a tener un mismo idioma, un mismo lenguaje para adorar a Dios. Ahora puede avanzar un poquito, hermano John. ¿Estamos en qué dispensación? Gobierno humano, que es la tercera dispensación, termina en el juicio de Babel. Después allí se esparcen se abre como tres grandes familias o tres grandes despliegue de gente que fueron los de Can, se les llamó camítico, semítico y jafético. De ahí vienen las principales razas del mundo, que el camítico se fueron hacia África y Arabia, allá donde están los negritos. Incluso allí más adelante dice que los camíticos son los descendientes de Cus. Por eso es que a veces dicen negrito Cuscus, porque de allá vienen los descendientes de Cus. Por la tribu, la familia, los semíticos, ahí continúa la línea que vendría a nacer la descendencia, la genealogía de Jesucristo. Ellos se ubicaron en Asiria y los jaféticos en Asia Menor y Europa, todo lo que es Rusia, los países del norte y Asia Menor. Después, puede avanzar un poquito, hermano, terminada la dispensación del gobierno humano, viene la dispensación la cuarta es la promesa. La promesa se dio ¿con quién? Con Abraham, con el llamamiento de Abraham. El Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo, deja tu parentela, tu descendencia, y le dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa? No, además de un hijo, que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, no solamente las de la línea mesiánica, sino que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Llamamiento de Abraham. Abraham tuvo ¿cuántos hijos? 2. ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo? Ismael, Isaac y Jacob, que tuvo 3 hijos. Lo que pasa es que a Abraham se le había dicho que la descendencia de él, pero su esposa era estéril. Entonces él tuvo un hijo con la concubina y ese hijo se llamó Ismael. Que Ismael después vino a ser el padre de la raza árabe. Y desde allí viene el conflicto árabe-Israel. Si usted lee esa profecía y usted dice, pero ¿por qué? Si están en el mismo país, en el mismo sector, desde allá vienen los conflictos de Ismael y Israel. Y usted viene, si usted lee, es muy bonita esa historia,
porque la promesa era sobre la esposa, no sobre la concubina. Lo que pasa es que el hombre no se supo esperar en Dios y ahí vienen las consecuencias. Cuando uno no sabe esperar en Dios, en las promesas de Dios, parece que no llegará a la promesa, pero la Biblia dice que el Señor cumple sus promesas. Tenemos la palabra profética más segura. Si hay algo seguro de profecías, nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura que hay. Entonces, viene Abraham, tuvo un hijo que se llamó Ismael, Isaac y Jacob. Jacob fue cambiado el nombre por Israel, porque Jacob significaba tramposo, porque, espera a ver, no ahí estoy yo confundido aquí. Abraham, Ismael, Isaac, ¿sí yo? Esperé a ver porque, no, que aquí yo me confundí. Sí, aquí yo me confundí. Abraham, Ismael y Isaac. Sí, bueno, ahí me había confundido, pero bueno. Entonces sí estaba bien las hermanas, devuélvales el punto a las hermanas. Amén. Abraham, la promesa venía sobre Isaac, y nosotros conocemos la historia que Dios le dijo a Abraham que ofrece a tu hijo en sacrificio y él sabía que sobre esa descendencia el Señor le dijo que sería su descendencia, que si podía contar ¿qué? Las estrellas de los cielos o la arena de la mar, así iría a ser la descendencia. Y ahora el Señor le dice que sacrifique a su hijo Isaac, pero finalmente Dios proveyó allí de un cordero. Bueno, sí, yo tenía ahí una pequeña confusión, pero ya. Entonces Abraham, Isaac tuvo ¿cuántos hijos? 2, que se llamó Esaú y Jacob. Sí, ahora sí ya lo ubicamos bien. Fue Esaú y Jacob, que Esaú era el mayor, Jacob era el menor. La bendición de familia, siempre la bendición era sobre el hijo mayor. Nosotros conocemos también la historia, los lectores de la Biblia, que Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, por un plato de comida. ¿Sí es lentejas? No. O frijoles, porque de pronto hay un paisa y dice, no, eran frijoles. Por un plato de comida. Entonces él vendió en un momento de hambre. Vea lo que a veces, un momento de desespero, de hambre, vendió. Él le pareció cosa pequeña a vender porque él quería era como ya alimentarse, pero después lloró amargamente y volvió ante su padre y el padre le dijo, no, una sola es la bendición y ya la he dado. Entonces viene la descendencia, la línea mesiánica por Jacob, que se le cambió el nombre por Israel, y Jacob tuvo 12 hijos que se llamaron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. 12 hijos, ¿con cuántas mujeres? 4. Bueno, y había uno que era el consentido. ¿Cuál era el consentido de Jacob? ¿Cuál? José. Benjamín. Este era el consentido de. Y bueno, José también el padre lo quería porque le había una túnica especial, pero el consentido era Benjamín. ¿Era el menor de quién? ¿Pero de cuál esposa? ¿De Raquel? Porque como tuvo, sí, era el menor de. Entonces,
Y la línea de la ascendencia viene no por el mayor, no por Rubén, Simón, Leví, sino por el cuarto hijo, por Judá. Viene la descendencia del Mesías. Aquí, bueno, vienen los personajes. Nosotros aquí destacar, conocemos la vida de José. Es como entre los más nombrados acá. Después viene esa dispensación, termina. ¿En qué termina? Estamos en la promesa. ¿En qué terminó esa dispensación? En esclavitud. El juicio fue que ellos terminaron en esclavitud, siendo esclavos en Egipto. La Biblia dice que nosotros conocemos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos y fue a parar allí a Egipto. Terminó en segundo lugar allí después de Faraón. Después él trajo su familia. Después se levantó otro emperador que no conocía a José. Finalmente ellos terminaron como esclavos allí en Egipto. La Biblia dice que en total entró José con su familia, en total eran 70 personas. 70 personas entraron allí a Egipto. Y si alguien recuerda cuántas personas finalmente salieron de Egipto. 1,000,000 y pico, dice el hermano Olivardi, sí. Vea, allí en el Éxodo, capítulo 2, dice, 12, perdón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, cuando salieron ya en el verso 37, y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Imagínense, 600,000 hombres de a pie sin contar los niños, más o menos cerca como de 2 millones de personas salieron de Egipto y habían entrado 70 nomás allí a Egipto. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Egipto como esclavos en Egipto? 430 años. Ahí mismo, vea, en Éxodo capítulo 12, el verso 40, y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Entonces esta dispensación terminó la dispensación de la promesa como esclavos allí en Egipto. Puede continuar, hermano. Después, ahí puede ser. Vamos a terminar, yo creo que hasta la quinta dispensación, ¿sí, hermano? Por ahí hasta las 10 terminamos en el reino. En el reino es que nos manda. Bueno, entonces inicia la quinta dispensación. En la que más nos vamos a detener es en la séptima dispensación. Esa es muy bonita y ahí hay mucho material que estudiar. La quinta dispensación inicia el Señor levantando a un hombre que se llamó Moisés. Siempre el hombre terminaba en un fracaso, terminaba en una destrucción, en una inundación, y el Señor volvía y levantaba un líder, volvía y levantaba un hombre. Uno se pregunta, Moisés fue considerado como el hombre más manso, no el más menso, sino el más manso. Abraham fue considerado como, y el Señor fue el amigo de Dios. Imagínense, entonces el estudiar la historia, el estudiar un personaje, oiga, ¿qué hizo Abraham para ser considerado el amigo de Dios? Por eso es que nosotros leemos el Antiguo Testamento y cómo ellos adoraron a Dios, de pronto qué fue lo que hicieron mal,
y cómo fue considerado el amigo de Dios o el hombre más manso sobre la tierra. David fue considerado como el hombre conforme al corazón de Dios. Y David fue un gran hombre, tuvo fracasos, cayó, el Señor lo levantó, le restauró, pero el Señor lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces inicia el Señor levantando allí a un hombre, se llamó Moisés. Moisés, ¿cuántos años vivió? 120 años. Ya los primeros, el que más vivió allí en los antediluvianos ¿cuál fue el hombre que más ha vivido? Matusalén, 969 años. Y ya cada vez han vivido menos. Incluso ahí en el Salmo 90 nos habla acerca de ya la edad de un hombre, los 70, 80. Pero Moisés vivió 120 años. Moisés fue el líder que levantó el Señor para sacar al pueblo de Israel de allí esclavitud de los egipcios, que duró 430 años como esclavos allí. El Señor, a través de unas señales y unas plagas que envió, ¿cuántas plagas envió el Señor allí en Egipto? ¿Cuántas? 7 plagas. Es que así son los chismes, porque unos dicen que 7, otros que 10, otros que 12. Hay que tener seguridad. ¿Cuántas plagas? 10. 10 plagas. 12 fueron los apóstoles. Ahí en la numerología bíblica, la numerología, los números tienen un significado en la Biblia y el número 10 corresponde a juicio. Y usted verá, la Biblia habla de las 10 vírgenes, 5 y 5, y el Señor está hablando de un juicio allí. En el Apocalipsis usted encontrará mucho el número 10. El número 12 es el número gubernamental. Bueno, entonces el Señor levanta a Moisés para sacar al pueblo de Israel porque la orden era: déjanos ir a ofrecer sacrificio a Dios. Imagínense, ellos querían tener libertad de adorar a Dios, querían tener libertad así como nosotros tenemos en los cultos, de levantar nuestras manos, decir gloria a Dios, cantar media hora, vivir y sentir la presencia de Dios. Ellos allí como esclavos se sentían amarrados, no tenían libertad, pero el Señor levanta a Moisés como el líder. Y finalmente, después de las 10 plagas, salen como cerca de 2 millones de personas, y el primer obstáculo que se les presentó fue ¿cuál? El mar. Y allí el Señor, a través de Moisés, abrió el mar rojo, pasó, dice que pasaron todos, pasaron en seco, pasaron al otro lado. Los egipcios quisieron hacer lo mismo porque ya Faraón, al ver que se había ido sus esclavos, quiso volver a cogerlos nuevamente, pero los que quisieron también pasar el mar rojo fueron ahogados allí con sus caballos. Después allí encontramos las aguas de Mara, las aguas amargas, y finalmente ellos llegan al Sinaí. Ahí es donde el Señor le da la ley de Dios a Moisés. Las tablas de la ley, nosotros conocemos el llamamiento que le hizo el Señor a Moisés. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allí tuvo un encuentro con el Señor le da las tablas de la ley. Y el Señor les habla acerca de la tierra prometida. Él siempre les había dicho que los llevaría a una tierra que fluiría leche y miel. El viaje, si ellos no hubieran tenido, más adelante vemos como los inconvenientes, desde Egipto hasta la tierra prometida, realmente eran 11 días nomás. Eran 11 días que los distanciaba
pero finalmente, después de la desobediencia de ellos, el Señor los puso a andar en un desierto 40 años. ¿Por qué causa? ¿Cuál fue la causa? Por la desobediencia. Porque cuando Moisés mandó a unos espías a mirar la tierra, a hacer un reconocimiento de la tierra, y mandó a ¿cuántos? 12, de los cuales 10 trajeron un informe allí, no sé, por Excel, allí, no, por Word. Esa tierra es mala, hay gigantes, nosotros éramos como langostas. No, eso trajeron un informe negativo, pero 2 sí trajeron un informe positivo, que fue dos hombres, Josué y Caleb. Él dijo, si el Señor nos va a dar esa tierra, porque era la tierra prometida, nos la va a dar. Pero finalmente los 10 desanimaron al pueblo y dijeron, no, eso si vamos allá nos van a matar y eso hay unos gigantes y bueno, el informe que dieron ellos, finalmente no quisieron, se volvieron atrás y el Señor los puso a andar 40 años alrededor del desierto. A pesar de lo que ellos habían hecho con el Señor los sostuvo. Imaginen, a una multitud de 2 millones de personas los sostuvo en un desierto. La Biblia dice que su pie no se hinchó, ni su calzado, ¿qué? Se envejeció, se desgastó. Imagínense uno entrar, un joven de 20 años y los zapatos le duraron 40 años. Porque donde un Carrefour por allí, un Éxito para comprar zapatos, no, el Señor, y imagínense, un niño iba creciendo, es que las cosas de Dios iba creciendo y el zapato le iba creciendo. Imagínense, porque le iba creciendo el zapato. Eso cuando los niños empiezan a crecer, hermano, eso ya no aguantan el zapato y toca cambiarlo a los 3 meses, a los 4 meses, pero a ellos duraron 40 años en un desierto. El Señor, vea el cuidado que tuvo el Señor. Les dio maná en un desierto. Todos los días venía ese pan. Ellos tenían que coger una vasija que era una medida de ¿qué? La Biblia, una efa o un gomer. ¿Gomer o gomer? ¿Gomelo? Gomer. Un gomer, que era una vasija, que era como el recipiente que ellos podían almacenar lo que era, por decir, la ración diaria para cada persona. Si cogían más de eso, se iba a dañar para el otro día. Excepto el día viernes, que la autorización del Señor era que cogieran doble porción, porque el sábado no venía maná. Entonces, allí hay varios pasajes. La Biblia dice que pan de noble les descendió del cielo. Por eso la Biblia habla que Él es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Es el alimento espiritual. No es de la tierra, sino un pan que desciende de los cielos, que es la palabra de Dios. 40 años estuvieron allí. Se cansaron de los cultos, de la bendición de Dios, y se cansaron del alimento, y el Señor pidieron carne, tuvo el Señor que mandarles codornices, agua allí para sostenerlos. Y dice la Biblia allí, ¿es Hebreos? Que dice que el agua, la roca los seguía, ahí por concordancia, no, yo la tenía aquí, no me acuerdo si es Efesios, Romano. Y Primera de Corintios 10:4, vea, sí, aquí dice, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Oiga, cuando se predica aquí sale la misma palabra, lo que pasa es que uno la reciben y otra no. Otros no, unos salen edificados y otros no, qué culto tan aburridor. Unos salen con la bendición, pero allí la Biblia dice que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la bebían de la roca espiritual que los seguía.
Oiga, esa roca, esa fuente, ese manantial, lo seguía allí por el desierto y la roca era Cristo. ¿Bien? La roca era Cristo, allí lo seguía. Él nos habla de allí el Señor en el desierto les dio un lugar para adorar a Dios que se llamó el tabernáculo. Era un lugar portátil que lo levantaban y lo llevaban, donde la nube se movía de día. Cuando la nube se movía, y había una orden de levantar todo el tabernáculo y tenían que desplazarlo, tapar los utensilios y llevarlo hasta cuando la nube se detenía, y allí era la orden, tocaban trompetas, bajaban todos los implementos del tabernáculo, volvían y lo edificaban allí y allí duraban otro tiempo. Por eso era portátil, para llevarlos donde el Señor los dirigiera. Allí, después, ya después de los 40 años, ellos vienen hasta los límites de Israel, de Canaán, y allí al otro lado del río Jordán, este es el río Jordán, allí Moisés condujo al pueblo hasta ese límite. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. O sea, allí el Señor él pudo mirar allí la tierra, pero no se le permitió entrar a la tierra prometida. Ustedes preguntarán por qué. Bueno, sino que allí el Señor, Moisés comisiona, o quién fue el sucesor de Moisés. ¿Quién? Josué. Vea, la Biblia dice que todos los mayores de 20 o 25 años que salieron de Egipto por la desobediencia y la rebelión, murieron toda esa generación. La generación que ya iba a pasar la tierra de Canaán fue una generación nueva. Todos los mayores, no me acuerdo si es 20 o 25 años, de ahí para arriba, toda esa generación murió. Llegó una generación nueva, excepto Josué y Caleb. Los dos que traían el buen informe, que traían el ánimo para sus hermanos, el Señor los sacó de allá y los metió a la tierra que fluiría leche y miel. Allí nosotros conocemos la historia de que pusieron 12 piedras allí, se detuvo el agua del Jordán. Hay unos salmos muy hermosos que habla de cómo te detuviste, oh Jordán. Hay unos salmos hermosos que habla allí. Pasó el pueblo hacia la primera ciudad, la primera conquista que ellos tuvieron allí fue ¿en qué ciudad? Jericó. ¿Se acuerdan los muros? Ellos empezaron a conquistar esa tierra gigantes. Imagínense esas murallas, esa ciudad fortificada, y la orden del Señor fue que la rodearan. ¿Cuántos días? 7 días que la rodearan. Y que el último día, ¿cómo fue? Dieran 7 vueltas y a la 7ª gritaran. Imagínense los que estaban arriba de las murallas. No, miren estos con qué, allá ese solazo que estaba en ese desierto y ese pueblo allá sin nada de armas, pero es que la Biblia dice que no es con ejércitos, ni es con espada, sino con su Santo Espíritu. No es a la manera convencional de guerra, sino es a la manera de Dios. Dios puede, hermano, derrumbar fortalezas. A veces nos parece que son tan altas esas murallas, es que ¿cómo vamos a conquistar, hermanos? Si el Señor les dijo que ellos iban a entrar allá, no sé cómo hará, con un cántico. Imaginen ellos cantando y de un momento a otro esas murallas se vinieron a tierra. Bueno, allí viene entonces Jericó, vienen allí. Bueno, en la partecita de arriba, hermano John, si le puede subir, nos habla de, bueno, ahí estaban los gigantes que habían, todos los gigantes que estaban allí. Finalmente a todos ellos los mataron, a todos los gigantes.
Después viene los jueces. Los jueces, ustedes, ¿cuáles son los jueces? Los jueces en la Biblia, no los del magistrado allí de la Corte Suprema, sino los jueces que habla la Biblia. Sansón, Jabté, Débora. Bueno, ahí estaban los jueces. Y ellos se cansaron de los jueces. Entonces pidieron un rey. Entonces cambiaron el gobierno que era una teocracia donde Dios gobernaba a través de un hombre a una monarquía. Entonces ya ellos demandaron un rey. El primer rey que tuvo Israel se llamó Saúl, que gobernó 40 años. El segundo rey que gobernó se llamó David, que gobernó otros 40 años. Y después vino Salomón, que gobernó otros 40 años. Esa es la época dorada de Israel, donde Israel llegó a un estado espiritual muy grande, donde el ejército, como gobierno, como dominio, reconocimiento de todos los pueblos que tenían hacia Israel, el lugar que edificó Salomón, el tabernáculo ya en un lugar fijo allí en Jerusalén, era la admiración de los pueblos y que Dios los guiaba, Dios los ayudaba y ellos tenían la bendición de Dios. 120 años allí en Salomón y avancemos un poquito, hermanos, para ya terminar la dispensación de la quinta dispensación de la ley. ¿Puede avanzar un poquito, hermano John? Después de Salomón viene la división del reino. El reino se dividió en dos. Oiga, y a veces después de una gran bendición, hermanos, vienen los tropiezos, vienen las divisiones y hay que tener cuidado con esa. Bueno, aquí viene la descendencia, todavía miramos la línea del Mesías por Saúl, por David, Salomón. Allí viene la división del reino de las 12 tribus, 10 tribus se fueron con un líder que se llamó Jeroboam y 2 tribus se fueron con Roboam y se llamó el reino del sur y el reino del norte. Cada reino tenía un rey y unos profetas. Entonces, cuando uno encuentra en la Biblia, digamos, un personaje, por decir, Isaías, vea lo que dice Isaías capítulo 1, o sea, donde nos ubica en qué reinado, y cada profeta habla en qué reinado, qué tiempo, época pertenecía. Isaías capítulo 1, verso 1 dice, visión de Isaías, hijos de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea que, puede avanzarlo un poquito, hermano. Ezequiel, Daniel. Ya dice que estaba en el reinado de Usías. ¿Dónde está Usías? Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Veanlos, aquí están. Usías, Jotán, Acaz, Ezequías. Durante ese reinado, ahí está, gracias, hermano John. Ahí fue que estuvo el profeta Isaías. Entonces, cada profeta nombra en qué reinado. Es como si uno ubicara en la historia de Colombia cuando se fundó el bienestar familiar, y hay quienes dicen eso fue en el gobierno de Rojas Pinilla. En cada gobierno lo ubican. Así es los profetas. Estaban bajo un reinado, bajo un gobierno. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá porque todavía nos hace falta una partecita ahí. 8:20. Pues vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Gracias a Dios por aprender del Señor, aprender de las Escrituras y aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Todas estas cosas, hermano, que el mundo no conoce.
no le presta atención, pero el Señor nos las ha revelado. Tenemos el conocimiento, tenemos la información de Dios. No andamos de cualquier manera, hermanos, tenemos el guía, tenemos el camino, tenemos todo para ir a la vida eterna. No estamos divagando sin saber qué sucederá o qué sucedió en épocas pasadas. Todo está registrado en la Biblia, hermanos. Tenemos una información de primera mano. Esto, como la palabra de Dios, es el libro por excelencia. Y dice la Biblia, el Señor en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros de pronto por allí os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Ahí está el testimonio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a estar de pies, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por la misericordia, por lo bueno que es nuestro Dios, hermanos. No teniendo nosotros de pronto, como dice el apóstol, andábamos sin Dios en el mundo, apartados, ajenos de las misericordias, de las bendiciones de Dios, pero Dios ha tenido misericordia y nos ha traído a este lugar. Y ahora estamos aquí delante de la presencia de Dios y tenemos la información, tenemos el conocimiento, tenemos el evangelio, tenemos los cánticos, sabemos adorar a Dios. Por eso cantábamos, el Señor aún sigue buscando un adorador que le adore en espíritu y en verdad. ¿Quiere levantar sus manos y darle gracias a Dios? Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia que tú has tenido con nosotros en este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú has revelado tus misterios, Señor. Lo que está escondido para los sabios, para los entendidos, tú has tenido misericordia en nosotros, Señor. Hoy tenemos, Señor, conocimiento de las cosas que sucedieron, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, Señor. Gracias, Señor, por esa seguridad que nos da. Gracias, Señor, por esa confianza, por esa fe que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, te damos todos los días, Señor, porque hoy entendemos y conocemos, Señor, cuál es tu propósito con nosotros, Señor, de llevarnos aún más allá, de guiarnos aún más allá de la muerte, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, aleluya.